Y bueno, como les contábamos, hoy ya tenemos nuestro primer invitado de esta temporada, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida al doctor Maximiliano Donofrio, que está acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por venir y bueno, hablarnos de tu profesión, que es tan importante, y que bueno, y que tenemos muchas preguntas, o sea, hay muchas incógnitas alrededor de tu trabajo, que ahora lo vamos a ir especificando un poquito más, así que Ani, sí. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Por ahí vamos a comenzar un poco desde los inicios y vamos a ir avanzando por ahí en lo que está haciendo hoy actualmente. Esto de elegir la carrera de medicina, ¿qué es lo que lo llevó a orientarse por este tipo de carrera? Por ahí, ¿qué es lo que recuerda de la etapa como estudiante? Como estudiante. Sí, ¿y dónde estudió? Bien, antes de empezar me gustaría participar de la polémica. Team Verano. Ah, re. Team Verano total. Me parece que ganamos, ¿eh? Sí, ¿no? Por mayoría. Para mí 25, 30 grados hasta julio. En julio 15 días para que Bariloche tenga su temporada de nieve. Y después de vuelta a 25 grados. Por Qué favor. grande, sí. A ver, yo empecé medicina un poco más tarde. Porque no... La realidad es que en esa época no sabía qué hacer. Claro. Había terminado el secundario, estudié otra carrera, profesora de educación física, que digamos que nunca ejercí, porque me gustaba el deporte, pero no. Mis padres eran profesionales, habían sido universitarios en su época, así que no me quedaba otra que estudiar. Claro. No me costaba estudiar, pero la realidad es que no sabía qué hacer. Probé durante un año hacer otras cosas, hice un poco de arquitectura, un poco de kinesiología, pero después entré a medicina. ¿Por qué? Porque supongo que me llamaba la atención estudiar, me gustaba la fisiología, me gustaba entender el porqué de las cosas. Y no descubrí que realmente quería ser médico hasta tercer año de la carrera, más o menos, que empecé a ir a los hospitales. Ahí cuando empezamos lo que se llama la UDH, Unidad Hospitalaria, empecé a ver pacientes, empecé a entender un poco cómo era la profesión y ahí creo que dije, esto es lo que voy a hacer de mi vida. Qué copado. Qué emocionante es eso, ¿no? Decir, Sí, ese esto momento. es lo que quiero hacer y después ya lograrlo, verte en ese lugar. Sí, realmente sí. Vuelvo a insistir, me llegó tarde. Eran otras épocas, eran otros tiempos. Claro. Uno no tenía quizás toda la información que se tiene hoy. Claro. No había las carreras que había hoy. Uno tenía que ser o médico, o ingeniero, o arquitecto, o abogado, o contador. Así que fue una etapa dificultosa, difícil. No sé cómo decirla, porque realmente no encajaba con las carreras que había elegido. Claro. Así que, pero bueno, después estudié en Buenos Aires, en la UBA. ¿Y el tiempo de estudio te fue bien? Sí, lo hice en tiempo y forma. Digamos, nunca me había costado el estudio. De hecho, yo rendí parte del secundario libre, porque la realidad, le decía a mis papás que no me interesaba ir al secundario, pero ellos jamás me hubieran permitido no hacerlo. Entonces hice algunas materias libres. Terminé antes, obviamente más desorientado de lo que estaba, y bueno, ese era. ¿Y cuando empezaste a estudiar, era lo que esperaba o te encontraste con muchas...? Fue un desafío y me gustaba como desafío. Sí me di cuenta que el secundario lamentablemente no me había preparado para la universidad. Yo siempre cuento la primera anécdota, que fui a la primera clase de lo que en ese momento era el ciclo básico, y éramos, no sé, 120, 130 personas en un aula. Yo veía un profesor que estaba allá a lo lejos, chiquitito, y que llegó, puso una fórmula en el pizarrón, dijo 2 por 2 es 4, se terminó la clase, dije, esto es una papa, dije, esto la saco. Cuando fui al primer examen, empecé a leer el examen, dije,
me están hablando en chino, me equivoqué de carrera. Y claro, ahí fue el primer frentazo, que la universidad era un número, que la universidad, digamos, no tenía compasión si yo había estudiado o no había estudiado, si estaba bien, si estaba lejos, si mi familia te extrañaba o no. Y ellos iban, me entregaban el examen y... Claro. Así que, bueno, ahí me tuve que poner las barbas en remojo. Entendí que para mí en ese momento estudiar era mi trabajo, entonces, obsesivo como soy y como era, dije, bueno, tengo que hacer mi trabajo y yo trabajaría 8 horas al día. Así que estudiaba 8 horas al día, más allá de... Pero sí, me fui en tiempo y forma, terminé mi carrera y ahí fui a hacer lo que se hace después habitualmente, que es una residencia. La residencia es cuando uno se recibe de médico. Realmente sabe de mucho y de nada. Tiene muy poco roce con los pacientes y sobre todo hay muy poco roce con la realidad. Claro. Si bien uno va a los hospitales, no tiene el roce diario. Así que... Ahí en las prácticas es donde se ve, digamos, donde... En la residencia donde uno hace la especialidad y donde uno empieza realmente a ser médico. Claro. Yo elegí, en ese momento las residencias se competía por examen. Yo en ese momento me preparé y rendí clínica médica. Hice 4 años de clínica médica y después quise hacer una subespecialidad que es la terapia intensiva, que es mi profesión, volví a competir 3 años más y ahí hice terapia intensiva. Wow. Qué interesante esto que nos está contando Maxi, ¿no? Cómo es la época de estudiante, bueno, uno que lo está viviendo. Claro. Y me llamaba mucho la atención esto que dijiste, que bueno, que hiciste tu especialidad en clínica médica y que actualmente... Ahí, ¿se escucha? Ahí está. Ahora sí. Si no tenemos problemas técnicos, no somos nosotros, chicos. Bueno, y que actualmente te dedicas a lo que es la terapia intensiva, ¿no? Es una unidad que se habla mucho y a la vez poco de lo que es terapia intensiva y bueno, nos gustaría que nos cuentes, bueno, qué es la terapia intensiva, qué te llevó a elegir pasar de clínica médica a lo que es la terapia y bueno, y cómo fue otra vez, cómo elegiste esa especialidad. Bien, muchas preguntas. ¿A vos te gusta que te hagan preguntas? ¿Es verdad? Me parece que se está desquitando. Claro, no. Abrimos un Contexto. paréntesis. Claro, abrimos un paréntesis. Acá el doctor es el profesor de nuestro compañero Emanuel. Por eso también digo, está ahí un poquito, sí, muchas preguntas está haciendo. En realidad Emanuel es ayudante de cátedra, él fue alumno el año pasado. El anterior. Hace 2 años. Fue un muy buen alumno. Bien, bien. Gracias. Sí, sí. Pero el jueves me desquito, queda tranquilo. No me juegues. Ya, el jueves va a salir El sangre. jueves de la nada me voy a enfermar, me parece. A ver, la terapia intensiva es una especialidad relativamente joven. Surge por una necesidad digamos, la medicina avanzó y había que cada vez se adquiría más complejidad y cada vez se sostenía a los pacientes críticos, a los pacientes graves, se los sostenía más. Antes había pacientes que indefectiblemente, más allá de la medicina, iban a fallecer y sin embargo ahora podemos avanzar y sostener estos pacientes. Básicamente lo que se hace en la terapia intensiva es sostener las funciones vitales críticas de un paciente. Si le falla el pulmón, yo le conecto un aparato y trato de que el pulmón funcione. Si le falla el corazón, le conecto medicación y drogas y trato que el corazón funcione. ¿Por qué elegí esta especialidad? Bien, cuando uno entra en medicina hay muchas especialidades y el área crítica es muy interesante. Porque uno, digamos, no es un médico, uno cuando va al médico de cabecera, va al médico al consultorio, es un médico y uno le tira los problemas y trata el médico de responderle. Acá no, acá es un equipo.
hay un equipo donde hay médicos, hay enfermeros, hay kinesiólogos y que tratan de hacer lo mejor para un paciente que está crítico. Y que más allá de, digamos, de la patología que tenga, digamos, si no estamos en esa situación, probablemente ese paciente fallece. Claro. Entonces, me gustaba por ese lado. Si, digamos, es difícil explicar una terapia intensiva porque es una unidad cerrada. Claro. ¿Qué hacemos los médicos ahí adentro? Bien. Y las visitas y la familia lo ve un ratito y generalmente cuando lo ve dormido, desconectado con drogas, dormido y conectado a aparatos. Entonces, ¿qué hacemos? Bien, básicamente lo sostenemos. Todas las funciones vitales del paciente las tratamos de controlar minuto a minuto y que le vaya a mejor puerto. Sí, digamos, es complicado con esto también de acompañar a la familia, de estar ahí cerca, Sí. de dar el parte Sí. que es lo más complicado, ¿no? Sí, y mira, creo que las residencias y las especialidades te preparan para sostener a un paciente claro. pero no te prepara para esto. Claro. Y esto es muy difícil. Es lo que más difícil de la profesión. Si vos me decís, tenés un paciente con un infarto, listo, yo ya sé qué hacer y no me incomoda cómo hacerlo. Claro. Ahora, salir y decirte a la familia, mire, tuvo un infarto y le va mal y tiene esto, es complicado. Sobre todo lograr la empatía, lograr que la otra persona te entienda, lograr comunicar esto sin ser agresivo, sin ser chocante, sin ser... Es muy difícil salir y decirte, mira, tu mamá, tu papá, tu familiar está mal, se está muriendo y no tengo mucho para hacer. Te miran como diciendo, te mato si no haces algo. Claro, Sí. Bueno, esto es lo que pensaba, ¿no? Cuando contabas un poco del estudio, que la teoría uno quizás la pueda saber a la perfección, ya después la práctica se va haciendo a medida que va trabajando. Sí. Allí al pasar los años también. Sí, totalmente. De todas maneras, a ver, la gente que hace terapia intensiva es gente que tiene ciertas particularidades, digo yo. Hay de todo, Sí. por supuesto, pero por ejemplo, en el grupo donde nosotros trabajamos hay enfermeros, hay kinesiólogos y hay un montón de gente y todo el mundo tiene su personalidad particular. Tenemos mucho humor negro, somos, generalmente somos jodones, no sé cómo explicarlo, somos así en el día a día, en el trato habitual, no somos tan De alguna forma frío, digamos, como... Sí, Casi como un mecanismo de defensa, diría yo. Sí. Vos mira, ahora que lo sacás a consideración, particularmente tuve hace unos meses atrás, digamos, se me dio que un vecino, un conocido, tuvo un accidente. Y fue de madrugada, yo estaba de guardia, me llaman de la guardia, el paciente estaba obviamente muy mal. Yo llegué a la guardia, lo vi, no lo reconocí. Claro, y en mi cabeza es muy loco, porque yo no veo, esto que digo, por ahí me estoy tirando tierra encima, ¿no? Pero yo no veo un paciente, o sea, no veo el hijo de, el padre de, los familiares. Yo veo un paciente que tiene tal cosa y continuamente en mi cabeza voy siguiendo unos pasos, un protocolo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Cuando terminé de hacer ese protocolo, vuelvo hacia atrás y lo reviso. Y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto para ver si no me perdí nada. Porque mi cabeza, en la emergencia, funciona así. Claro. Tal es así que yo no lo reconocí. Cuando terminé de estabilizarlo, de hacer todo lo que tenía que hacer, todo lo que había que hacer, salgo a hablar con la familia y me encuentro con los padres de él. Y ahí me cayó la ficha, quién era. Sí. Y ahí llego a mi casa, obviamente me digo, uy, es mi vecino, ahí me cayó toda esta cosa de persona, y le contaba a mi señora, le decía que uno cuando está trabajando es como que despersonaliza en la emergencia al paciente. Claro.
tengo un paciente con un problema. Y lo comenté en el grupo y todo el mundo me dice lo mismo. Ha habido mis compañeros de trabajo, todos dicen, no, despersonalizan el paciente. Después nos cae la ficha y uno empieza a decir, uy, qué macana, es mi paciente, es conocido, es el amigo de, es el tal, y uy, tiene una familia, tiene un hijo chiquito, ¿cómo puede ser que...? Y después ahí uno empiezan las emociones. Claro. Pero de entrada es como que uno es frío, es cierto. Claro. Porque tiene que tomar decisiones que requieren de una frialdad de mente, porque digo, si por ahí uno se mete en las emociones en el medio, como Yo creo que sí. Creo que hace todo más subjetivo, claro. Nos traba. De hecho, a veces ha pasado que digamos, familiares, hemos tenido que atender a familiares y nos han dicho no, yo no lo atiendo y llamo a un compañero mío que venga y lo atienda a él. Claro. O sea, despersonalizar y tratar de sacar un poco las emociones de lo que tengo que hacer. Sí. Porque si me pongo a hacer, si hago esto, puedo hacer, romper, pinchar, dañar, no lo haría. Qué interesante esto que decías, ¿no? De recibir al paciente y hacer paso por paso en tu cabeza qué es lo que dice, después volver a repetir, es como que necesitas resolver el problema y bueno, y después entra todo lo demás, ¿no? Al final desde que termina tu trabajo, ahí recién, como contabas recién, te das cuenta que eras un conocido. Nosotros, claro, en emergencia tenemos eso y lamentablemente lo llevamos al resto de las cosas, entonces uno se vuelve obsesivo. Yo llego a mi casa y tengo que hacer esto y esto y lo tengo que volver a repetir y volverlo a ver porque mi cabeza funciona así. Claro. Y todos me miran como diciendo, ¿no serás un poco obsesivo? ¿No serás...? Te paran por ahí, tu familia. Sí, totalmente. Baja un poquito el cambio. Sí, baja el cambio, desenchufate, no hagas esto, o me dicen, mirá que estás yendo por un lado que no tenés que ir. Acá no. Acá no. Es verdad, sí. Por suerte mi familia no se dedica a la medicina. Mi señora hace diseño gráfico, que es algo totalmente opuesto. Sí. Entonces, sí, es la que me dice, no, pará, una cosa es el hospital y otra cosa es tu casa. Claro. Claro, sí, ahí encontrás el equilibrio ahí, digamos. Sí, supongo que sí. Estaba pensando en que comentabas mucho que en terapia intensiva se atienden pacientes graves, ¿no? Sí. ¿Y qué factores, digamos, determinan que un paciente sea considerado un paciente grave, que requiera que entre a la unidad de terapia intensiva? Bien, los criterios, digamos, de ingreso a una unidad de terapia intensiva son claros. La terapia intensiva es un grupo de patologías críticas. Si vos en este momento me preguntás, mira, me salió una manchita detrás de la oreja, ¿qué puede ser? Te digo, no tengo ni idea. Te soy sincero, no tengo ni idea. Y además me pasa algo muy característico, que es si la patología no representa una gravedad, es como que no me gusta tratarla o no le encuentro interés. Entonces mi familia se enoja porque vienen y dice, vos sabés que hace una semana me salió una ronchita acá y después se me fue, y yo como que en Narnia no me interesa. Claro. Ponete una cremita y seguí tu vida tranquila. Claro, sí, totalmente. Salvo que las patologías sea crítica, ¿no? Y esto está bien escrito, que paciente, si cumple cierta cantidad de criterios, entra a terapia intensiva. El problema quizás son los grises, donde junta criterios de terapia intensiva, pero no junta criterios quizás médicos. Y ahí es difícil. Y ahí es donde empezamos a chocar. Te lo explico sencillo. Yo encuentro un paciente de 40 años con un infarto. No me cabe la menor duda que tengo que ingresarlo a terapia intensiva y hacer todo lo que tengo que hacer. Encuentro un paciente de 75 años, 80, que es diabético, hipertenso, dislipidémico, complicaciones por su diabetes, está postrado en una cama y tiene un infarto. En teoría deberías entrar a terapia intensiva, humanitariamente no lo sé. Y ahí donde empezamos a chocar. Claro. Empezamos a chocar porque la gente dice, ¿cómo no vamos a tratarlo? Y uno dice, no es que no lo voy a tratar, no tengo nada para ofrecerle. Yo sé que ese paciente está en una recta final, que está en una etapa final y hay que aceptarlo.
Creo que el gran problema de la sociedad y es que la muerte es algo que tiene que ocurrir en otro lugar, la muerte es algo que no se habla y lamentablemente la muerte está todos los días, tenemos que aprender a convivir y es algo que nos va a pasar a todos. Claro. Wow. A ver, por acá. Tire un bajón. Bueno, por ahí queríamos hablar un poco acerca de esto. La semana pasada creo que se cumplieron 5 años del COVID, ¿no? Que marcó como un antes y un después para todos y creo que en el ámbito de la salud mucho más. ¿Cómo fue para ustedes trabajar en esta época? Mira, lo recuerdo como algo malo. Malo en todo sentido. Malo porque sabíamos, antes que empezara el COVID, sabíamos que los hospitales públicos no estaban en condiciones de recibir nada de esto. Además, no lo conocíamos al COVID, entonces hacíamos cosas que no teníamos que hacer. Sí. Y lo otro es que se descontroló. Se descontroló. Sí. Entonces realmente fue un descontrol donde llegó un momento que decíamos basta, no quiero más pacientes porque indefectiblemente se van a morir, no tengo para brindarle nada y perdón las palabras, pero me los traen para que mueran conmigo y que yo le haga el certificado de función. Y está mal. Lamentablemente el sistema nos pasó por arriba. Creo que a los médicos que trabajaron en la primera línea los trituró, les quemó el cerebro y no sacamos nada bueno. Se suponía que del COVID íbamos a salir mejores y no salimos mejores. No se presentaron los cambios. Si vuelve un COVID-2 o algo similar, nos vamos a volver a hundir. Claro. El hospital no está... en lo particular lo viví realmente como una frustración, porque era una etapa donde yo iba al hospital, recibía un montón de pacientes, hacía lo que tenía que hacer, pero indefectiblemente sabía que se iban a morir porque no estaban las condiciones dadas y tenía que hablar con la familia y le tenía que decir, mire, voy a hacer todo lo posible, pero realmente esperen un milagro. Y es frustrante porque más allá de que uno no quiere que se nos mueran los pacientes. Claro. Y se nos morían 4, 5, 6 por día y era desagradable. Sí, qué locura. Sí. Porque además uno veía gente joven, veía conocidos, Además el trabajo era mucho. Nosotros hacíamos guardia de 24, hacemos guardia de 24, entonces era continuamente un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí no. Y estábamos cansados, muchos de nuestros compañeros, incluso yo, nos contrajimos COVID, muchos familiares, la preocupación de si me llevo el virus a mi casa, si lo traigo, tu tía, tu primo empezó con fiebre y uno enseguida se le venía la imagen de lo peor del COVID, porque es lo que veíamos nosotros. Así que no fue una etapa agradable. Y creo que de eso no aprendimos nada. Claro. Sí, bueno, creo que un poco también el objetivo del programa siempre es reivindicar ciertas profesiones. De hecho, tuvimos un licenciado en enfermería que también trabaja en el hospital, si mal no recuerdo. Sí, un compañero. Entonces, compañero, Calfín. Gastón Calfín. También le mandó un saludo por acá. Sí, mandó gran profesional y colega. Mandó un saludo. Y creo que reivindicar eso está bueno, porque hasta ese momento creo que no se le daba el valor al área de salud como se le dio, al menos desde la sociedad misma, ¿no? Yo creo que, el trabajo que hacen ustedes, y más ustedes puertas totalmente adentro, es algo que falta un poco más de difusión, pero como para que cada uno pueda entender, ¿no? Esto que decías vos, que el médico necesita tener empatía con el paciente y a la vez, la familia necesita también tener esa empatía, como que tiene que ser algo recíproco. Entonces yo te quería preguntar respecto a cómo es un día tuyo dentro del hospital, o sea, cuando el día que vos estás de guardia o algo por el estilo, ¿cómo comienza tu día? ¿Qué tenés que hacer? Si nos podés contar un poquito. Me imagino que es paso a paso también, ¿no? Claro. Tu vida metódica. Sí. Arranco, desayuno. Sí. A ver, un día que yo hago guardia por una cuestión de que somos un grupo, nos ponemos guardias fijas, pero a veces nos cambiamos. Generalmente hago guardia los martes,
me quedo 24 horas dentro del hospital. Los días que no estoy de guardia, empezamos a las 8 de la mañana, yo me levanto de mi casa, me voy al hospital y nos juntamos en la sala de médicos. Ahí preparamos mate, café, hay bizcochitos y nos juntamos todos los médicos que tenemos que estar y discutimos los pacientes. Vemos quién está internado en nuestra área, vemos las novedades del médico que estuvo de guardia, valores, buscamos laboratorios, generamos líneas de tratamiento, pautas de tratamiento y terminado eso nos vamos a la sala a hacer el trabajo, digamos, habitual. El trabajo habitual consiste en revisar catéteres, cambiar sondas, hacer tomografías, terminar de acomodar, digamos, los laboratorios, etcétera, y escribir la historia clínica. Bien. En el medio de eso, siempre a la mañana nos piden alguna interconsulta para ver algún paciente o surge una emergencia, entonces alguno de nosotros que está trabajando se va a atender esto. Y por ahí tenemos ingresos o no. Eso generalmente hasta el mediodía. Al mediodía de 12 a 2 y media se corta digamos, el trabajo y se deja pasar a los familiares. Los familiares ingresan a la unidad, nosotros ahí nos preparamos unos mates, charlamos un ratito y ya los que no están de guardia ya se van, o si quedó algo pendiente se dedican a hacer eso. Y el médico de guardia y habitual o alguno que está ahí da los informes. Claro. Los informes se dedica una hora, media hora a hablar con los familiares. Y en ese momento se hace pasar a los familiares, se le comenta la situación, la patología, cuál es el pronóstico y se sacan las dudas. La gente pregunta, necesita saber. Y después ya queda el médico de guardia. La idea es que el médico de guardia se quede pura y exclusivamente para atender la emergencia. Claro. O recibir los pacientes que, digamos, que ingresen por emergencia. Tratamos de dejar todo el trabajo ya arreglado para que los pacientes no tengan que, digamos, o sea, que no tomar conductas uno solo. Siempre las conductas tratamos de tomarla un grupo. Y si son conductas más grandes, digamos, ya todo el equipo. Generalmente a la mañana está el jefe de enfermería, están los enfermeros que trabajan a la mañana y están los kinesiólogos y están los médicos. Así que entre todos definimos las pautas. Ya te digo, si no estoy de guardia, yo ya me voy para mi casa y hago mis cosas, mis quehaceres en la casa, lo habitual, comprar la comida y todo. Sí. Y siempre quedamos en el teléfono. ¿Por qué? Porque, digamos, el médico de guardia, si no puede hacer algo, si tiene algún inconveniente, si tiene alguna duda o si tiene alguna dificultad, enseguida manda la alarma y estamos pendientes. Sí. Tienen que estar atentos, digamos, todo el día. Sí, porque, por ejemplo, no sé, mirá, no puedo intubar a un paciente, no le puedo colocar un tubo para conectarlo al respirador. Esto es una maniobra que hay que hacer en poco tiempo. Puede fallar, como cualquier cosa, uno está. Hay que colocar algún catéter especial para diálisis y no puedo encontrar la vena o no. Bueno, tenemos que estar. Siempre tratamos de que cuando uno va a hacer algunas de estas maniobras que son críticas, haya 1 o 2 operadores por lo menos pendientes. Generalmente no pasa nada, pero bueno, no podemos fallar. Claro. Y ya como para ir cerrando tu etapa de médico, porque además de médico también sos una persona como nosotros. Casi humano. Somos iguales. Somos iguales, exacto. Me gustaría preguntarte si por esas casualidades este programa llega a algún estudiante de medicina o algún médico recién egresado que se interesa por terapia intensiva, ¿qué consejo vos le podrías dar? Cero presión. Sí. No, se me ocurren muchas cosas. Te estás ganando el jueves. A ver, lamentablemente la terapia intensiva como tal está desapareciendo. Esto no solo ocurre en Argentina, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque los médicos, la gente joven que se recibe, quiere, y está bien, no lo quiero decir como malo, quiere hacer dinero, quiere tener
comprometerse menos. La terapia intensiva compromete mucho. Entonces cada vez hay menos gente que quiera hacer terapia intensiva. Cuando yo hice terapia intensiva competí con 15, 20 personas por un cargo. Hoy los cargos quedan vacantes y los llaman y dicen, che, ¿querés venir a hacer terapia intensiva? Y la gente dice, no quiero. ¿Por qué? Porque es sacrificado, porque uno vive de guardia, porque tiene que pensar que uno sacrifica fiestas, sacrifica un montón de cosas. Pero sí, la medicina es una linda carrera, da muchas satisfacciones. La salud en general da muchas satisfacciones, más allá de que uno la especialidad que haga. Y si yo tuviera que darle un consejo a alguien que va a empezar ahora, es una carrera difícil, que estudie, que no se va a golpear y es parte del aprendizaje, es parte de la universidad, y que sí, va a tener una profesión que más allá, le puede ir mejor o le puede ir peor, pero que va a ser una profesión requerida. Y sobre todo si tiene especialidades que son tan críticas. Claro. Yo siempre le comento a los alumnos y a Emma es que la kinesiología ahora está empezando a tener como subespecialidades. Kinesiólogo que se dedique al área crítica, kinesiólogos respiratorios, son pocos. Y aquel que le guste, porque te tiene que gustar, y tenga esa subespecialidad, va a tener trabajo donde sea. Donde sea. Qué copado. Wow. No, un montón de información. Claro, bueno, sí. Bueno, ahora saliendo un poco de lo que haces el día a día, ¿hay algo que hagas, alguna actividad? Bueno, comentabas un poco de profesor en la uni, ¿hay algo que, aparte de lo que es ser médico? Sí. ¿Algún hobby, algo? Sí, me gusta mucho la actividad física, me gusta surfear, es algo que sí, es mi pasión. Yo salgo de una guardia en pleno invierno, hace 10 grados, pero sé que el pronóstico de ola está y agarro mi tabla y me voy a surfear. Me muero de frío, pero bueno. Mi familia... ¿A qué lugar? Generalmente vamos al Espigón, pero porque se da la situación de que ahí donde por las mareas y por la forma que tiene la playa es donde mejores olas hay. Claro. Pero es cambiante. A veces voy a La Boca, a veces vamos a Picoto, las grutas. Sí. O sea, ese es tu momento y vos decís, sí, acá estoy en otra, acá soy sí, yo. Totalmente. Yo y las olas. En el mes, ¿cuántas veces vas? Y todas las veces que puedo. En verano salgo al mediodía del hospital y si está lindo agarro la tabla y voy. Por suerte mi señora, mi pareja, no le gusta que le diga mi señora. Tiene un título de propiedad que no es. Mi pareja, no sé cómo decirle, también le gusta, entonces mi compañera, exacto. También le gusta y llego y me dice, bueno, vamos. Y es el momento porque, digamos, también me pasa con la universidad, que como que saco los problemas del hospital, que son muchos, sí. Y ahí estoy pensando, si viene la ola, no viene la ola, si la agarré bien o la agarré mal. Claro, sí. Así que... No, eso te quería preguntar de tu área como docente, o sea... También. ¿Hace mucho sos docente? Desde que empezó la carrera de kinesio. Ah, mira. Y también yo digo, es un hobby para mí. Qué bueno. Me divierte mucho estar con gente joven, me divierte mucho escucharlos, me divierte mucho molestarlos, así como... pensar. Claro, hacerle preguntas que lo saquen de... Y me divierte mucho y me sorprende porque más allá de aprendo de estas generaciones nuevas. Claro. Que es muy interesante. Todo el mundo dice, uno cuando empieza la vejez dice, estos jóvenes de ahora y critica, y yo digo, no, son diferentes, es cierto, son muy diferentes a nosotros, pero... Sos diferente, Emma. No, ustedes también, son jóvenes, no. Sí. No sé, son diferentes y piensan diferente, y eso claro. me agrada mucho. Es mi momento. Qué bueno. Es mi momento. Cuando voy a dar clase,
y estoy frente a los alumnos y los miro y veo que alguno me está como tratando de sacar la ficha. Me divierte mucho, me divierte mucho. Es un... No, sí, qué A bueno. este profesor le tengo que encontrar la vuelta. digamos. Sí, totalmente. Bueno. Y vos los ves que están esperando la pregunta molesta, como Claro. para ver si uno... Pero sí, No, y qué bueno, porque eso necesita mucho la educación, ¿no? De alguien que le guste estar ahí y alguien que transmita lo que vive. Creo que más vos hablando de tu especialidad, que podés llevar un montón de experiencias al aula que quizás los chicos van a vivir recién en un tiempo, pero que pueden encontrar también algo en vos que realmente los motive a seguir sí, estudiando. yo creo que eso es fundamental. Es fundamental. Realmente la universidad acá, más allá digamos, de lo político, de si gano mucho, gano poco, que no viene al caso, creo que es importantísimo la universidad. Y sobre todo ha generado en Viedma un polo juvenil interesante, Sí. ha generado un montón de profesionales que han salido con muy buena formación. Muchos chicos de kinesiología se fueron a hospitales muy buenos en Buenos Aires y están haciendo especialidades y tienen van a ser muy buenos profesionales. O sea, es muy interesante lo de la universidad. Es un mundo y realmente me parece muy interesante lo que se logra con la universidad. Bueno, me quedo con esto, bueno, que le pones pasión a la terapia intensiva, le pones pasión a la universidad Y y a las también olas. a surfear, sí, a enfrentar las olas. ¿Hay alguna... ¿De cuántos son las olas? No, me imagino que no es mucho acá ¿De altura. altura? A ver, tengo limitaciones. Generalmente las olas acá son más bien 2 metros, 1,5 metros, son olas altas para mí. A veces entran olas altas y uno físicamente no puede. Físicamente no puede surfearlas porque es complicado. Hay gente más joven y mejor entrenada que lo logra. Pero lo mío es mucho más por diversión. Claro. Pero sí, hay muy buena gente que surfea. 2 metros es lo máximo acá o hay más. No, pues yo creo que debe haber más. ¿Sí? No soy un estudioso de eso, pero yo creo que hay momentos que cuando se dan las condiciones de suel, que suel se le dice la corriente, y se dan las condiciones de suel, se dan las condiciones de viento y se dan las condiciones ideales, puede llegar a haber ola de 3 metros. Y bastante. sí, a ver, y una de las cosas que hoy justamente estábamos hablando de eso, en Viedma, por el tipo de playa, las olas no parecen ser tan amigables como en otro lado. Yo he ido a surfear a otros lugares, a Mar del Plata y todo, y las olas en general parecen ser más amigables. No son olas que rompen muy fácil, no son olas que exigen mucho físicamente. En cambio acá sí. Acá sí. Sí, hay muchos gente que surfea muy bien acá y que tiene su trayectoria y que en algún momento. En algún momento sí, estaba pensando extraer exactamente lo alguno. mismo. Es que es una actividad, creo que se puede realizar lindo acá en la comarca porque tenemos el mar cerca. Sí, Sí, tenemos los totalmente. recursos, todo. No sé si hay mucha gente que está enterada de que en esta ciudad hay, creo, cursos de surf o no sé Sí, cómo se dice, hay clases. escuelas de surf, hay clases, hay gente que... Así que bueno, próximamente seguramente estaremos trayendo. Y es una... a ver, es interesante porque es una comunidad con toda una filosofía de vida bastante interesante. Esta cosa de cuidar las playas, Sí. obviamente de tenerlas limpias, de conectarse con las olas. Yo me he encontrado con gente que, digamos, que lo conozco de la playa y de golpe nos cruzamos en otro lugar y voy a decir, ¿qué haces acá? Porque mucha gente me conoce como Maxi, el que surfea con la tabla roja y no conoce mi profesión. Ah, Claro. mira qué loco. Y me lo he encontrado en el hospital y me dice, ¿vos acá? Claro. O nos hemos chocado y viste, Sí, sí. nos miramos a ver qué... Estoy surfeando en la terapia intensiva, ¿no? Sí, Más o menos. Bueno, Maxi, te agradecemos muchísimo haber aceptado esta invitación, compartir un poco de lo que haces, tu profesión, un poco de lo que haces aparte de tu profesión. No sé si querés dejar algún mensaje. No, quiero agradecerle a ustedes, quiero agradecerle a Emma que me hizo la invitación.
Bueno, nada, felicitarlos por el programa. Ahora prometo interesarme en esto del streaming, en esto de que es nuevo para mí. Yo soy de la vieja radio. Claro. Bueno, pero salimos en radio también. Sí, por eso, pero digamos esto de verse es muy interesante. Los felicito. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esperamos tenerte de vuelta en algún momento, ¿no? Alguna otra invitación. Cuando quieran, charlamos de lo que quieran. Sí, por supuesto. Te agradecemos muchísimo haber aceptado y bueno, esta fue la charla junto a Maxi Donofrio. Maxi, te vamos a decir. Sí, por favor. ¿Está bien? Maxi Donofrio.